Ya hemos hablado en repetidas ocasiones sobre la incursión hacia Kursk y de cómo Rusia continúa perdiendo mucho territorio precisamente en toda esta región, peregrinos, entre Kursk y Belgorod, pero no hemos hablado realmente de qué opina la OTAN al respecto. Bueno, peregrinos, pues en el video del día de hoy precisamente vamos a abordar a fondo qué piensa la OTAN al respecto de la operación ucraniana en la región de Kursk. Específicamente vamos a abordar declaraciones de Jens Stoltenberg, del secretario general del bloque de la OTAN al respecto de esta estrategia ucraniana en búsqueda de una mejor posición en contra de Rusia para eventuales negociaciones de un acuerdo de paz. También les estaré hablando, peregrinos, de los últimos acontecimientos que se han suscitado, peregrinos, en la región de Belgorod, en donde los rusos acusan haber recibido el impacto de varios drones y misiles, uno de los lanzamientos más catastróficos en contra de la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania. ¿Están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos precisamente para hablar del tema de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió la incursión hacia Kursk, hacia la región rusa, como legítima. Y además dijo Stoltenberg que esta operación ucraniana está amparada por el derecho de Ucrania a la autodefensa. Stoltenberg explicó que, según el derecho internacional, el derecho de Ucrania a defenderse no se detiene o no se limita a sus fronteras. Y además dijo que la decisión de cómo llevar a cabo su defensiva depende únicamente de Ucrania. De alguna forma diciendo Jens Stoltenberg que la OTAN no se está metiendo en estas decisiones de Zelensky sobre la incursión hacia Kursk. Y es que sabemos que se ha dicho en distintos medios de comunicación, peregrinos, que es la OTAN quien presiona a Ucrania para que lleve a cabo estos acontecimientos en Kursk. Bueno, pues precisamente Jens Stoltenberg dijo que la decisión de cómo llevar a cabo su defensiva es única y exclusivamente de los ucranianos y que la OTAN no se mete para nada en esto. También recordemos que la posición de la OTAN sobre cómo negociar con Rusia ha dicho que quien tiene la última palabra sobre cómo negociar con Rusia es Ucrania. Esto después de que se filtraran noticias de que Rusia estaba tratando de comunicarse con Estados Unidos para un acuerdo de paz en Ucrania. Ante esto, los estadounidenses y los aliados de la OTAN han dicho que los únicos que pueden decidir su futuro son los ucranianos. ¿Por qué Rusia quiere que Estados Unidos presione a Ucrania? Bueno, porque sabemos que la posición de Zelensky y de los ucranianos es de no ceder ni un palmo de terreno de su territorio a Rusia. Bueno, pues ante esto, peregrinos, ahora conocemos la posición de la OTAN, de Jens Stoltenberg, ante la incursión hacia Kursk, hacia la región rusa. Recuerden que Jens Stoltenberg está a días de que deje el cargo como secretario general del bloque de la OTAN. Recuerden también, peregrinos, que el sustituto de Jens Stoltenberg va a ser el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, que es un fuerte partidario de continuar e inclusive aumentar el apoyo militar a Ucrania. Pero ¿qué más se sabe al respecto? Bueno, en estos momentos sabemos, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que el objetivo de la operación militar en Kursk es crear una zona de amortiguamiento, una zona defensiva para prevenir más lanzamientos de drones y misiles rusos a la frontera ucraniana. La incursión en Kursk se discutió en la reunión del Consejo celebrada en Ramstein, Alemania, entre la OTAN-Ucrania. Recordemos que hay un Consejo OTAN-Ucrania que incluye a más de 50 países. Esta reunión del Consejo OTAN-Ucrania fue solicitada por la propia Ucrania después de los lanzamientos masivos de drones y misiles de los rusos en contra de los ucranianos. Por su parte, recordemos, Rusia ha calificado la operación en Kursk como una gran provocación y ha prometido grandes represalias. Y después, peregrinos, tenemos que hablar a fondo de lo que está aconteciendo en el campo de batalla, porque mientras se lleva a cabo la incursión en Kursk, por otro lado, la región de Belgorod
en Rusia, limítrofe con Ucrania, también está sufriendo las consecuencias de todos estos enfrentamientos. ¿A qué exactamente me estoy refiriendo, peregrinos? Bueno, según el Kremlin, se llevaron a cabo grandes lanzamientos de drones y misiles en contra de la región de Belgorod. Acontecimientos que, según el gobernador de esta región, habrían dejado a 47 personas lesionadas. Hasta el momento en los cuales les estoy grabando este video, esas son las cifras, peregrinos. Recordemos que la región de Belgorod se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros de distancia de la frontera con Ucrania, es decir que para los ucranianos resulta relativamente sencillo alcanzar objetivos militares rusos en la región de Belgorod. Ahora bien, peregrinos, ¿qué pasa con estas personas heridas inocentes, tanto de un bando como del otro? Ante esto yo ya les he mencionado la postura que ofrecen ambos bandos, tanto los rusos como los ucranianos. Ambos bandos aseguran que en sus lanzamientos jamás han intentado alcanzar objetivos civiles, objetivos inocentes. Por ejemplo, en este caso los ucranianos aseguran que alcanzan objetivos militares rusos como bases aéreas y como almacenes de combustible y de poderío militar, desde donde Rusia, sus bases, las utiliza para lanzar drones y misiles en contra de Ucrania. Por su parte, Rusia, cuando se habla de que alcanzaron con drones y misiles infraestructura eléctrica ucraniana, o por ejemplo la noticia que les mencioné en videos pasados de drones y misiles alcanzando un edificio residencial en Kharkiv, en la ciudad más importante en Ucrania después de Kiev, de la capital ucraniana, el Kremlin dice que ellos lo único que están intentando alcanzar son objetivos sí eléctricos, pero que tienen el objetivo de abastecer de electricidad a la industria militar ucraniana, al complejo militar industrial ucraniano. Es decir, lo que les mencioné, ambos bandos dicen no intentar alcanzar infraestructura civil inocente del enemigo. Pero, ¿qué más se sabe al respecto de estos acontecimientos en Belgorod? Bueno, un video que circula en redes sociales muestra una explosión, que es el video que veían anteriormente, de un vehículo en movimiento en Belgorod, aunque la agencia de noticias Reuters dijo que no pudo verificar la autenticidad del video hasta estos momentos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó este lanzamiento, instando a los gobiernos de todo el mundo a criticar a Zelensky por estas acciones. Rusia afirmó que su operación militar en Ucrania, es decir, su invasión, peregrinos, ilegal, va a continuar hasta lograr sus objetivos que, según el Kremlin, es la desmilitarización de Ucrania. Y aquí me quisiera detener un poco para darles mi opinión al respecto, peregrinos, que ya más o menos se las he dado en videos anteriores, porque aquí el tema es que Putin inició todo esto, primero prometiendo una victoria rápida, lo cual ya no pasó después de 2 años y medio de una invasión que no ha sido exitosa, y después recordemos que el objetivo, según Putin, es que Ucrania no tenga industria militar y ejército para que no sea una amenaza para Rusia. Pero ¿qué ha pasado hasta estos momentos? Recientemente yo les he dado las noticias, por ejemplo, de que Ucrania ya recibió los aviones F-16, de que Ucrania ha probado con éxito un misil balístico producido en Ucrania y por ucranianos, lo que significa que está pasando justamente lo opuesto del objetivo que supuestamente quiere lograr Vladimir Putin. Es decir, los ucranianos, lejos de no tener ejército, están teniendo un ejército más poderoso, mejor capacitado y una industria militar y complejo militar no solamente que está funcionando con mayor rapidez con el paso del tiempo, sino que además está innovando. Porque, como les digo, Ucrania está desarrollando en Ucrania y por los propios ucranianos con tecnología ucraniana drones militares, obviamente con ayuda de los occidentales, pero al fin y al cabo por los ucranianos en Ucrania. Está desarrollando sus propios drones militares de largo alcance, capaces de alcanzar una distancia de hasta 1000 kilómetros. Además, lo que les dije anteriormente, ha probado con éxito, según Zelensky, un misil balístico, que obviamente podría poner en predicamentos a las defensas rusas. Entonces, vemos que este objetivo de la desmilitarización que supuestamente busca Putin, para nada está cerca de concretarse, peregrinos.
Y al respecto, pues hay que decir que Ucrania sí ha intentado, les digo, llevar a cabo alcances en contra de Belgorod, sobre todo porque es una de las regiones estratégicamente más importantes para Rusia cerca de la frontera con Ucrania. Digamos que es un objetivo que para los ucranianos resulta sencillo alcanzar por la distancia a la que se encuentra, que recuerden, les dije, 40 kilómetros de distancia de la frontera con Ucrania. Pero ustedes, ¿qué piensan hasta estos momentos, peregrinos? ¿Creen que lo que dijo Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, al respecto de que la OTAN no se mete en las decisiones militares de Ucrania, sea verdad? ¿Creen que tenga razón Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, cuando asegura que la incursión en Kursk es legítima defensa por parte de Ucrania? ¿Qué creen que vaya a acontecer en el futuro? Y sobre todo, ¿qué piensan de las acusaciones de Vladimir Putin porque alcanzaron la región de Belgorod? ¿Creen que es hipocresía? Porque mientras Rusia se queja de eso, alcanzan regiones y ciudades ucranianas. Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.